Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Suárez Solán. En esta ocasión vamos a resolver una ecuación diferencial para la materia de cálculo de varias variables y ecuaciones diferenciales ordinarias. La actividad 8 se titula Comportamiento lineal. Resolveremos la siguiente ecuación diferencial ordinaria lineal. Y' más y coseno de x es igual a coseno de x. ¿Qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación donde se combinan una o más funciones, sus derivadas y sus variables. Habitualmente las funciones se representan como f de x, de manera que la derivada es f' de x y las variables son x y y. También es habitual representar la derivada como y' o en la notación dy sobre dx. Habitualmente se omite escribir cuando y es una función de x, pero cuando no es una función de x siempre se escribe. Por ejemplo, si tenemos una función f de t, la derivada es f' de t, la variable es t y la y es y de t. La notación de la derivada también puede ser dy en dt. Por ejemplo, f' de x es igual a 2f de x más x. Generalmente en las ecuaciones diferenciales lo más usual es utilizar y en lugar de fx, por lo que esta expresión equivale a y' es igual a 2y más x. También se puede utilizar la notación f de x es igual a dy en dx. De manera que esta ecuación se expresaría como dy en dx es igual a 2y más x. Generalmente cuando no nos indican la variable en una ecuación diferencial, deducimos que se trata de la variable x. Resolver una ecuación diferencial no es lo mismo que resolver una ecuación algebraica. Resolver una ecuación diferencial significa encontrar la función o funciones que satisfacen la igualdad. Por ejemplo, para resolver y' más 4x es igual a 0, estamos buscando una función que satisfaga la ecuación diferencial, por lo cual podemos pasar la función que depende de x al otro lado de la igualdad e integrar. Y' es igual a menos 4 de x. Integramos y', que debe ser igual a la integral de menos 4x, entonces y es igual a menos 4x cuadrado sobre 2, por lo tanto, simplificando, tenemos que y es igual a menos 2x cuadrada más c. Derivando esta función obtenemos que y', la derivada con respecto a x es menos 4x, por lo cual verificamos que se cumple que menos 4x, o sea, y' más 4x es igual a 0. Sin embargo, al proponer la siguiente función, y igual a menos 2x cuadrada más 2, al derivarla, tenemos que la derivada de esta función también es menos 4x. De forma que esta también es solución de la ecuación diferencial y' más 4x igual a 0. Entonces, también sería solución la siguiente función, y igual a menos 2x cuadrada más raíz de 3, porque su derivada es y' igual a menos 4x. A partir de esto podemos deducir que la solución general de la ecuación diferencial y' más 4x es igual a 0 estará dada por y igual a menos 2x cuadrada más cualquier constante, donde c es una constante que pertenece al conjunto de los números reales. En los casos en que se define una condición inicial para resolver una ecuación diferencial, se cumple lo establecido en el teorema de existencia y unicidad.
En este caso se llama problema de valor inicial o problema de Cauchy. Por ejemplo, si para la ecuación diferencial propuesta y' igual a menos 4x, definimos como la condición inicial y de 0 igual a 1, entonces, aunque la solución podría ser y igual a menos 2x cuadrada, al reemplazar la condición inicial que hemos indicado tendremos y de 0 es igual a menos 2 por 0 al cuadrado. Entonces, y de 0 es igual a 0, lo que es claramente diferente de lo que hemos definido de y de 0 igual a menos 2. ¿Cuál podría ser entonces la solución? ¿De qué manera la solución menos 2x cuadrada más c podría darnos como resultado de y de 0 igual a 1? Si proponemos la siguiente solución, y igual a menos 2x cuadrada más 1, podemos verificar que se cumple lo establecido en la condición inicial, porque y de 0 es igual a menos 2 por 0 elevado al cuadrado más 1, entonces y de 0 es igual a 0 más 1, por lo tanto y de 0 es igual a 1. Recordemos que el teorema de existencia de unicidad dice que una ecuación diferencial en la que se ha definido una ecuación inicial tiene una solución única. Métodos para resolver una ecuación diferencial ordinaria. Las ecuaciones diferenciales pueden resolverse mediante métodos analíticos o algebraicos, numéricos y métodos gráficos. Aunque los métodos numéricos y gráficos están enfocados principalmente en la solución de ecuaciones diferenciales complejas y difíciles de resolver analíticamente. Los principales métodos analíticos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas lineales de primer orden están basados en el método que se conoce como variables separables o separación de variables. Básicamente todos los demás métodos están enfocados en realizar diferentes operaciones con las ecuaciones diferenciales planteadas para conseguir expresarlas como ecuaciones diferenciales ordinarias separables. Con esto se logra que la función expresada en términos de la incógnita dependiente y su diferencial queden en un lado de la ecuación y la función expresada en términos de la incógnita independiente y su diferencial queden al otro lado de la igualdad. De esta manera, únicamente se requiere integrar ambos lados de la ecuación para encontrar la solución. Entre los métodos gráficos destaca el de campo dependientes, el cual nos da indicios de cómo se comportan las soluciones de la ecuación diferencial propuesta al graficarla. Este tipo de soluciones requiere elaborar una tabla de valores y representar las pendientes que se obtienen al sustituir estos valores en la ecuación diferencial. Sin embargo, el uso de herramientas como GeoGebra facilitan sustancialmente el procedimiento. Solución de la EDO indicada en la actividad. Solución por el método de separación de variables. Básicamente todos los métodos para resolver una ecuación diferencial ordinaria están basados en el método de separación de variables o de variables separables. Este método requiere que las ecuaciones diferenciales estén expresadas en la forma g de x igual a h de y por la diferencial y', que formalmente podemos expresar como g de x por la diferencial de x es igual a h de y por la diferencial de y. Si suponemos que g es una primitiva o antiderivada de g y h una de h, tendremos g' de x en dx es igual a h' de y en dy, por lo que integrando obtendremos que g de x más una constante 1 es igual a h de y más una constante 2. Pero como cualquier operación entre constantes es igual a otra constante, podemos deducir que la ecuación general es g de x es igual a h de y más c. Para la ecuación diferencial planteada en nuestro ejercicio, vamos a resolverla mediante el método de separación de variables. El primer paso es escribir la ecuación para expresar en la forma g de x en dx es igual a h de y en dy. Y' más y coseno de x es igual a coseno de x.
Sustituimos la y' por la notación dy en dx y el resto de la ecuación permanece sin cambios. Podemos pasar el término y por el coseno de x que está sumando en el lado izquierdo de la ecuación al lado derecho, cambiando de signo. Entonces tendremos dy en dx es igual a coseno de x menos y por el coseno de x. Observemos que coseno de x es factor común en el lado derecho de la igualdad, por lo que podemos factorizar. dy en dx es igual a coseno de x factor de 1 menos y. Ahora multiplicamos ambos lados de la ecuación por dx. Tenemos dx multiplicando a dy en dx y del otro lado de la ecuación tenemos a dx multiplicando a coseno de x por 1 menos y. dy es igual a coseno de x por 1 menos y en dx. Y ahora multiplicamos ambos lados de la ecuación por el inverso multiplicativo de la expresión 1 menos y. 1 entre 1 menos y por la diferencial de y es igual a 1 entre 1 menos y por toda la expresión que tenemos en el lado derecho de la igualdad. Nos queda 1 entre 1 menos dy por la diferencial de y es igual a coseno de x en dx, porque esta 1 menos y se cancela con esta 1 menos y que está en el lado derecho de la ecuación. Aplicando la propiedad conmutativa tenemos coseno de x en dx es igual a 1 entre 1 menos y por la diferencial de y. Como ya tenemos escrita la ecuación en la forma en que la vamos a utilizar, integramos ambos lados de la ecuación, puesto que ya la hemos expresado en función de sus variables separadas. Integral de coseno de x en dx es igual a 1 entre 1 menos y por la diferencial de y. La integración de coseno de x se realiza directamente, pero en el caso de la otra expresión debemos hacer u es igual a 1 menos y, entonces la diferencial de u es igual a menos la diferencial de y. La diferencial de 1 es 0 y la diferencial de menos y obviamente es menos 1 por la diferencial de y. Realizando la sustitución tendremos integral de coseno de x en dx es igual a menos 1 sobre u por la diferencial de u, porque este signo negativo lo podemos sacar fuera de la integral. Entonces tendremos que la integral de coseno de x en dx es seno de x más una constante 1 y la integral de 1 sobre u por la diferencial de u es simplemente el logaritmo natural de u y el signo negativo que ya habíamos sacado fuera de la integral más una constante 2. Regresamos u igual a 1 menos y a su valor original y obtenemos seno de x más c constante 1 es igual a menos logaritmo natural de 1 menos y más una constante 2. Anteriormente explicamos que cualquier operación entre constantes dará como resultado otra constante, por lo que podemos expresar el resultado como seno de x más c es igual a menos logaritmo natural de 1 menos y. Multiplicamos ambos lados de la igualdad por menos 1 para cambiar de signo el lado donde está la y y obtendríamos menos seno de x menos c es igual ahora al logaritmo natural de 1 menos y. Sabemos que la operación inversa del logaritmo natural es la exponencial, así que elevamos todo a la exponencial para poder eliminar este logaritmo. Tendríamos entonces e a la menos seno de x menos c es igual a e a la logaritmo natural de 1 menos y. Esta e con este logaritmo se cancelan y nos quedaría e a la menos seno de x menos c es igual a 1 menos y.
Ahora, usando la propiedad aditiva de la igualdad, sumamos y en ambos lados de la ecuación. De esta forma vamos a conseguir que esta menos y con esta y se cancelen y obtendremos y más e a la menos seno de x menos c es igual a 1. Aplicando nuevamente la propiedad aditiva, sumamos el inverso aditivo de e a la menos seno de x menos c en ambos lados de la igualdad. De esta manera, en el lado izquierdo de la igualdad, e a la menos seno de x menos c se cancela con menos e a la menos seno de x menos c, con lo que la expresión quedará de la siguiente manera: y es igual a 1 menos e a la menos seno de x menos c. Por las propiedades de las exponenciales sabemos que si una exponencial está elevada a la a menos b, esto equivale al cociente de e a la a entre e a la b. Entonces la expresión anterior podemos escribirla como y es igual a 1 menos e a la menos seno de x entre e a la menos c. Anteriormente definimos que cualquier operación con una constante nos dará como resultado otra constante. Por lo tanto, e a la menos c es igual a menos c, porque una exponencial elevada a una constante es igual a la misma constante. Y es igual a 1 menos e a la menos seno de x entre una constante. De esta manera, al simplificar la expresión, tenemos que y es igual a 1 menos entre menos da más 1 sobre c por e a la menos seno de x. Pero como cualquier operación con una constante dará como resultado otra constante, entonces decimos que 1 sobre c es igual a la constante, con lo que obtenemos finalmente la solución de la ecuación diferencial, que queda expresada como y es igual a 1 más una constante por e a la menos seno de x. Ahora vamos a ver la solución por el método del factor integrante. O sea, ecuaciones reducibles a exactas. La ecuación diferencial del problema planteado es de la forma y' más p de xy igual a q de x, por lo cual también podemos resolverla mediante el método del factor integrante. Es decir, son ecuaciones reducibles a exactas, lo que se consigue al multiplicar ambos lados de la ecuación, por lo que se conoce como un factor integrante. Considerando que y' más y coseno de x igual a coseno de x es una ecuación lineal, la solución estará dada por la fórmula y igual a e a la menos integral de p de x por la integral de q de x e a la integral de p de x en dx, que se deduce a partir de la aplicación del método del factor integrante. Podríamos obtener la solución directamente, pero en este caso vamos a comprobar que las ecuaciones son reducibles a exactas. El primer paso es verificar que la ecuación sea exacta. Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden escrita en la forma m de xy en dx más n de xy en dy es igual a 0. Es exacta si el campo vectorial asociado es conservativo, es decir, f de xy es igual a m de xy por el vector y más n de xy por un vector j. La manera más fácil de verificar si una ecuación diferencial es exacta es revisar si se cumple que la diferencial de m con respecto a y es igual a la diferencial de n con respecto a x. Para la ecuación diferencial que estamos resolviendo, y' más y coseno de x igual a coseno de x, realizaremos los siguientes pasos para escribirla en la forma requerida, para verificar si es exacta o no lo es. dy en dx más y coseno de x es igual a coseno de x. Sumamos el inverso aditivo de coseno de x en ambos lados de la igualdad y tendremos
dy en dx más y coseno de x menos coseno de x es igual a coseno de x menos coseno de x. En el lado derecho de la igualdad se cancelan ambos cosenos y obtenemos como resultado dy en dx más y coseno de x menos coseno de x igual a 0. Multiplicamos ambos lados de la igualdad por dx y tenemos dx multiplicado por todo lo que está en el lado izquierdo de la ecuación es igual a dx multiplicado por 0. Al desarrollar el producto obtenemos dy más y coseno de x por dx menos coseno de x por dx igual a 0. Ahora podemos factorizar los términos que se están multiplicando por dx. Entonces tendremos dy más y coseno de x menos coseno de x por dx igual a 0. Aplicando la propiedad conmutativa de la adición, obtenemos la ecuación en la forma indicada, donde m de xy es igual a y coseno de x menos coseno de x y n de xy es igual a 1, porque pues es la única función que podríamos decir que está multiplicando al diferencial de y. Ahora debemos verificar si la ecuación diferencial es exacta, obteniendo la derivada respecto a de y para m de xy. La derivada con respecto a y, en este caso la derivada de y es 1. Coseno de x se considera una constante porque estamos derivando con respecto a y, y la derivada de una constante sabemos que es 0. Entonces la derivada con respecto a y es coseno de x. Ahora obtenemos la derivada respecto de x para n de xy igual a 1. La derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación diferencial no es exacta. Es decir, esta m de y, esta diferencial de m con respecto a y, no es igual a esta diferencial de n respecto a x. Así que debemos encontrar un factor de integración para conseguir que la ecuación diferencial sea exacta. Para encontrar un factor de integración existen dos casos. Hallar una función p de x igual a la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x sobre n, que esté expresada únicamente en términos de x. En este caso, el factor de integración se va a obtener mediante la fórmula mu de x es igual a e a la integral de p de x en dx. El segundo caso es hallar una función p de y igual a la diferencial de n con respecto a x menos la diferencial de m con respecto a y sobre m, que está expresada únicamente en función de y. En este caso, el factor de integración se va a obtener mediante la fórmula mu de y es igual a e a la integral de p de y por la diferencial de y. Para la ecuación diferencial que estamos resolviendo, vamos a aplicar el primer caso para verificar si efectivamente nos queda una función que está expresada únicamente en términos de x. Entonces vamos a utilizar la fórmula p de x es igual a la diferencial de m con respecto a y menos la diferencial de n con respecto a x sobre la función n. Como ya habíamos encontrado anteriormente que la diferencial de m con respecto a y es coseno de x y la diferencial de n con respecto a x es 0, hacemos coseno de x menos 0 cuando la función n es igual a 1. Entonces p de x es simplemente coseno de x. Dado que esta función está expresada únicamente en términos de x, calcularemos el factor integrante mediante la fórmula mu de x es igual a e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Entonces tendríamos mu de x es igual a e, la integral de coseno de x, sabemos que es seno de x más e.
Al calcular el factor integrante podemos prescindir de la constante c, por lo que quedará únicamente definido como mu de x es igual a e elevado a la seno de x. Multiplicamos ambos lados de la ecuación diferencial por el factor de integración que hemos calculado. E elevado a la seno de x multiplica a toda la ecuación que habíamos obtenido anteriormente y del otro lado de la igualdad también multiplica al 0. De esta manera obtendremos e elevado a la seno de x por y coseno de x menos e elevado a la seno de x por coseno de x, todo esto multiplicado por la diferencial de x, más e elevado a la seno de x por 1, que nos da e a la seno de x por la diferencial de y cualquier cosa multiplicada por 0, pues es 0. Donde m de xy es igual a e elevado a la seno de x por y coseno de x menos e a la seno de x coseno de x y n de xy sería e elevado a la seno de x. Ahora podemos empezar verificando que esta vez sí es una ecuación exacta. Para esto derivamos respecto de y. M de xy, la derivada de m con respecto a y sería la derivada de e a la seno de x por el coseno de x es una constante y la derivada de y es simplemente 1. Como en el segundo término de la ecuación no tenemos ninguna y, todo esto es una constante y la derivada de una constante simplemente es 0. Ahora derivamos la función n respecto de x. La derivada de n con respecto a x es igual a e a la seno de x por el coseno de x. Sabemos que la derivada de e elevado a una potencia es igual a la derivada de la potencia por e elevado a la misma función. Aquí simplemente estamos demostrando que si una derivada es de la forma e elevada a la u igual a e a la u por la diferencial de u, por lo tanto la expresión e a la seno de x hacemos que u sea igual a seno de x, por lo tanto la derivada de u es coseno de x y es por la fórmula, pues esta diferencial de u coseno de x multiplica a la misma función exponencial. Para resolver una ecuación diferencial que ya es exacta, solo debemos integrar una de las dos partes. En este caso es más fácil integrar la expresión n de xy igual a e a la seno de x. Integrando esta función obtenemos e a la seno de x, la tratamos como una constante y la integral de la diferencial de y pues simplemente es y. Entonces el resultado es y por e elevado a la seno de x, más debía ser una constante, pero en este caso, como estamos integrando, aquí debemos recordar que la constante debe expresarse en términos de la variable sobre la cual no se está integrando, que en este caso estamos integrando con respecto a y. Por eso, en vez de escribir la constante c, la escribiremos como una función g de x. Lo siguiente que hay que hacer es calcular la derivada de esta expresión respecto de x para que igualando con la función m de xy podamos encontrar el valor de la constante representada mediante la función g de x. Entonces la derivada de f con respecto a x es igual a y por e elevado al seno de x. En este caso estamos derivando con respecto a x la derivada de el exponente que tiene esta función exponencial es seno a la x, por lo tanto su diferencial de u es coseno de x más g' de x. La derivada de g de x simplemente es g' de x.
Esa expresión debe ser igual a la función m, por lo que la igualamos. Entonces tendríamos que y por e a la seno de x coseno de x más g' de x tiene que ser igual a e a la seno de x por y coseno de x menos e seno de x coseno de x. Lo que tenemos en el lado derecho de la igualdad no es más que la función m que habíamos encontrado anteriormente. Observemos que y por e a la seno de x coseno de x aparece en ambos lados de la igualdad, por lo que se puede cancelar. De esta manera nos queda finalmente que la función g' de x es igual a menos e elevado a la seno de x por el coseno de x. Como lo que buscamos es el valor de g de x, debemos integrar ambos lados de la ecuación. Entonces la integral de g' de x en dx debe ser igual a la integral de menos e elevado a la seno de x por el coseno de x en dx. Para resolver esta integral nuevamente hacemos u es igual a seno de x, por lo tanto la diferencial de u es igual a coseno de x en dx. La integral de g' de x simplemente es g de x y menos la integral de e a la u por la diferencial de u. La integral de una función exponencial elevada a un exponente simplemente es la misma función más una constante. Devolvemos u al valor original que era seno de x y obtenemos que g de x es igual a menos e elevado a la seno de x más una constante 1. Sustituimos g de x que hemos encontrado en la ecuación anterior y encontramos que f de xy es igual a y a la seno de x más g de x, quedaría expresada como y elevado a la seno de x menos e a la seno de x más una constante 1 igual a 0. Restamos la constante en ambos lados de la ecuación, de forma que se elimine en este lado, y tendríamos que y por la exponencial elevada a la seno de x menos la exponencial elevada a la seno de x es igual a menos una constante. Pero una constante sigue siendo simplemente una constante, de manera que esta misma expresión es igual a c. Sumando en ambos lados de la ecuación el inverso aditivo de menos e elevado a la seno de x, tendremos, esto nos permite cancelar en el lado izquierdo de la ecuación el término menos e elevado a la seno de x y obtenemos finalmente que y elevado a la seno de x es igual a e a la seno de x más c. Multiplicamos ahora ambos lados de la igualdad por el inverso multiplicativo de e elevado a la seno de x y obtenemos lo siguiente. Esta e elevada a la seno de x que está dividiendo con la e elevada a la seno de x que está multiplicando a la y simplemente se cancelan y nos queda finalmente y es igual a 1 sobre e elevado a la seno de x por lo que teníamos del otro lado de la igualdad, e a la seno de x más una constante. Sabemos por la propiedad del inverso multiplicativo que una expresión 1 sobre a a la n es igual a la menos n. De manera que podemos cambiar e elevado a la seno de x al numerador cambiando de signo el exponente, con lo que tendremos y es igual a e a la menos seno de x. Al subir al numerador cambiamos de signo el exponente multiplicado por e a la seno de x más c. Desarrollamos el producto en el lado derecho de la igualdad y tenemos e a la seno de x menos seno de x por c, que es una constante que multiplica a e a la menos seno de x. Seno de x menos seno de x es 0, pero sabemos que e a la 0 es 1 y obtenemos la solución de la ecuación diferencial. Y es igual a 1 más una constante multiplicada por e a la menos seno de x. Solución por el método de campo de pendientes. La ecuación diferencial
que estamos resolviendo también puede expresarse en la forma de y en dx igual a una función de xy. Por lo que también podemos resolverla mediante un método gráfico como el de campo de pendientes, aunque este método se aplica principalmente a la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias cuando se establece una condición inicial. Campos dependientes. Tal y como su nombre lo indica, los campos dependientes nos muestran el valor de las pendientes de las rectas tangentes a la solución de una ecuación diferencial. Para cada valor de xy, obtendremos el valor de la pendiente indicada por la derivada de la función de y en dx igual a f de xy. A continuación representaremos el valor de la pendiente dibujando un pequeño segmento en el plano cartesiano. Primero debemos expresar la ecuación diferencial que estamos resolviendo en la forma de y en dx igual a f de xy. Esto lo conseguimos porque y' se expresa simplemente como dy en dx, el resto de la ecuación permanece sin cambios. Sustituimos en ambos lados de la ecuación por el inverso aditivo de y coseno de x, es decir, restamos en ambos lados y coseno de x. Esto hace que se cancelen y obtendremos la ecuación en la forma indicada para aplicar este método gráfico. De y en dx igual a coseno de x menos y por el coseno de x. Ahora vamos a elaborar una tabla proponiendo una lista de valores xy y con estos valores calcularemos la pendiente que obtendremos al evaluar la derivada de la función. De y en dx es igual a f de xy. Para esta tabla de valores, elaborada en Excel obviamente, elaboramos su respectiva gráfica en GeoGebra. Como podemos observar, son muy pocos puntos como para deducir o como para tener una idea de la solución gráfica de la ecuación. Es necesario tabular y graficar una gran cantidad de datos para resolver mediante este método una ecuación diferencial, pues con unos pocos datos no tendremos suficiente información para determinar la solución. Afortunadamente GeoGebra cuenta con las herramientas para graficar los campos dependientes y solo es necesario utilizar la función campo direcciones de una función f de xy por un número n, donde dy en dx es igual a f de xy, que es la función expresada en términos de la ecuación diferencial propuesta, y n es el tamaño de una cuadrícula n por n que se representa en la vista gráfica. A continuación anexo la gráfica de los campos dependientes y algunas soluciones de la ecuación diferencial resuelta. Esta es la representación de los campos dependientes. La línea que está sobre el eje Y, pues de alguna forma es la que graficamos con los datos que pudimos tabular anteriormente. Para graficar todas las demás líneas en color verde para el campo de pendientes habría sido necesario tabular una gran cantidad de datos y representarlos manualmente en una hoja milimétrica, pero afortunadamente GeoGebra tiene la función que nos lo representa automáticamente. Luego, cada una de estas funciones que procuré que fueran ligeramente simétricas para que se apreciaran las soluciones particulares de la ecuación diferencial resuelta, fueron obtenidas directamente con GeoGebra. El método de solución por factor integrante es un método analítico o algebraico que podemos aplicar para obtener la solución general de una ecuación diferencial lineal de primer orden, transformando la ecuación diferencial planteada en una ecuación diferencial exacta al agregar un factor integrante. Esto nos permite también utilizar una fórmula para encontrar la solución de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden de la forma de y en dx más p de x por y es igual a q de x. Para las ecuaciones diferenciales expresadas de esta forma, la solución simplemente estará dada por la fórmula, es decir, que nosotros pudimos haber aplicado esta fórmula y obtener directamente la solución de la ecuación diferencial.
En cambio, el método de campos dependientes es un método gráfico que podemos utilizar cuando no es posible obtener la solución mediante métodos analíticos para una ecuación diferencial propuesta. Mediante este método, para encontrar la solución a la EDO planteada, podemos graficar el campo de dependientes con ayuda de algún programa de software, entre los cuales se encuentra GeoGebra. Utilizamos un deslizador para cambiar los valores de la gráfica de la función y generar una secuencia de funciones que sean soluciones particulares a la ecuación diferencial propuesta. Al observar la forma del campo de dependientes en un punto específico, obtenemos una idea de cómo es la gráfica que representa la solución particular de la ecuación diferencial.